¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues vamos con una clase más. Hoy es la 27 de Panorama Bíblico, libro de el profeta Ezequiel. Su nombre Ezequiel es del hebreo Leyetz Yelt, significa Dios es mi fortaleza. ¿Sí? Es uno de los, bueno, el tercer profeta de los mayores, llamados mayores, ¿sí? Y era contemporáneo de Jeremías y de Daniel. ¿Sí? Era hijo de Busí, un sacerdote de Jerusalén. ¿Sí? Y el libro de Ezequiel es el tercero de los principales libros proféticos de la Tanaj, después de Isaías y Jeremías. Ezequiel fue un sacerdote y profeta hebreo exiliado a Babilonia que ejerció su ministerio entre el año 595 y 570 a.C. durante el cautiverio de Israel en Babilonia. A diferencia de otros profetas, Ezequiel decía captar importantes revelaciones en forma de visiones simbólicas, claro, de parte de Dios. La misión del profeta Ezequiel era más bien consistió, ¿no? digamos, en principalmente en combatir la idolatría, la corrupción por las malas costumbres y las ideas erróneas acerca del pronto regreso de Jerusalén a la tierra prometida, ¿no? O sea, del pueblo de Israel. Ellos creían que pronto iban a regresar nuevamente, y acuérdense que pasaron 70 años. ¿Sí? Cuando el rey babilónico Nabucodonosor destruyó Jerusalén, Ezequiel siguió siguió a sus habitantes, ¿no? A lo que fue el exilio a Babilonia, y según la cronología comúnmente aceptada, el primer periodo del profeta Ezequiel se situó entre el año 592 y el 585 a.C. y el segundo periodo a partir de 572 a.C. Se cree que, bueno, él en la primera de sus etapas, digamos, anunció la pronta destrucción de Jerusalén debido a la prolífica injusticia y el aumento de ritos paganos. ¿Sí? En la segunda anunció la restauración de la casa de Israel por intermediación divina, o sea, de Dios, y aconsejó a los exiliados que abandonaran la diáspora y se regresaran a las tierras de las cuales procedían. En Segunda de Reyes, leemos ahí, en Segunda de Reyes 24, versículo 8, leemos ahí, Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar y reinó Jerusalén 3 meses. El breve tiempo, lapso de reinado terminó en el año 597 a.C., cuando el rey Nabucodonosor penetró en Jerusalén, ¿sí? Y la despojó de todas las riquezas y deportó a Babilonia a la gran parte de los que ahí vivían en Jerusalén, ¿sí? Y a Joaquín, rey de Judá, y a los aristócratas y a los militares y a los, o sea, de altos rangos más bien, y a los artesanos también calificados, a todos ellos juntos con sus familias. Eso lo vemos Segunda de Reyes 24, del versículo 8 al 17. Es muy probable que en aquel entonces, o sea, los llevaron todos a Babilonia, ¿sí? Posiblemente entre los que figuraban ahí pues estaba Ezequiel, hijo de Busí, el cual fue
a residir a las orillas del río Quabar, entre sus compatriotas cautivos, y a quien allí mismo llamó el Señor a ejercer el ministerio de la profecía, ¿sí? Capítulo 1, versículo del 1 al 3, sí, del libro de Ezequiel. Ahí estamos. Okay. Su vocación le llegó en medio de una visión de cambio por completo, que cambió por completo su vida, porque él ve la gloria de Dios, ¿sí? Ve un carro con cuatro seres alados que tocaban sus alas unas a las otras, ¿sí? Con cuatro caras cada ser de estos alados, y cada una pues tenía sus ruedas como si fuera un carruaje, ¿no? Y en la plataforma de arriba ahí estaba un trono, ¿sí? Y en el trono estaba Dios, la gloria de Dios, ¿no? Entonces él ve esto y esto cambia totalmente su vida, ¿sí? Ezequiel se convirtió en el portavoz de Dios cerca de los exiliados, capítulo 3, versículo 10 al 11. Esta actitud que desempeñó por lo menos hasta el año 571 a.C., año al cual corresponde el último de los datos cronológicos contenidos en el libro. Se cree que él falleció en el 570 a.C., o sea, un año después, ¿sí? Entonces, en esa época de grandes convulsiones y cambios de datos cronológicos contenidos en el libro, vemos ahí al profeta desde la dura realidad del momento de que vivía, ¿no? O sea, versículo 18:2 y 31 y 32, miraba con tristeza la historia de las identidades de Israel, ¿no? Ahí dice, ¿no? Se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, 20:13, capítulos 16, 20 y 23. Sin embargo, veía con esperanza, con futuro de salvación. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro hijo, ¿sí? Capítulo 36, 28, capítulos 36 y 37, ahí menciona todo esto, ¿sí? Vemos ahí en realidad la situación del reino de Judá nunca del todo se estabilizó después de los reinados de David y Salomón. Se fue haciendo cada vez más difícil hasta que en el año 586 a.C. sonó la hora de el desastre definitivo, ¿no? Nabucodonosor destruyó Judea, asedió, tomó y arrasó totalmente Jerusalén, incendió el templo, y envió desterrados a Babilonia a los más representativos de la población que todavía quedaba en la ciudad. Segunda de Reyes 25, del versículo 1 al 21, ¿sí? Cuando transcurrió el tiempo, bueno, cierto tiempo, muchos de los exiliados acabaron por acomodarse a su situación, ¿sí? Porque pues en Babilonia disfrutaban en una media libertad que les permitía formar familias, trabajar, negociar, crear cierta riqueza e incluso alcanzar cargos importantes, ¿no? Realmente sí se les permitió crecer, digamos. En efecto, hubo igualmente mucho que pues acogiéndose
edicto del rey Ciro, acuérdense que es el que permite que regresen cierta cantidad, que volvieran a Palestina, ¿no? ¿Sí? A la tierra prometida y a la añorada, ¿no? Jerusalén de aquel tiempo, la ciudad que ellos le llamaban la ciudad de Dios, el Salmo 46:4, ¿se acuerdan? Entonces, él permite que se vayan, y entonces, podemos que decir que el profeta Ezequiel, perdón, fue sin duda uno de los profetas que más contribuyó a mantener vivo entre los judíos que estaban en el destierro en aquella época, el anhelo de retornar a Israel, ¿no? A retornar a Jerusalén, a volver a levantar, ¿no? El país. Esas ansias de regreso eran necesarias para emprender la construcción de la ciudad y lógicamente pues del templo, ¿no? Además eran indispensables para evitar que el pueblo llegara a perder su identidad nacional a causa de la permanencia durante ese tiempo que estuvo muchísimo tiempo, ¿no? Podríamos decir ese excesivo tiempo que estuvieron en un lugar tan lleno de atractivos como era entonces Babilonia, ¿no? El más brillante centro político y cultural de medio ambiente. Salmo 137, ahí vemos como el ansia, ¿no? de volver a la tierra prometida. En la primera etapa de su ministerio, antes de que Jerusalén fuera destruida, como se indica en el libro de Ezequiel, el profeta ya había anunciado que la ruina de la ciudad se acercaba irremisiblemente, ¿no? Ahí lo vemos después en el capítulo 9, versículo 8 al 10. La historia de la gente de Israel era, pues, por entero una sarta de infidelidades a Jehová, ¿no? O sea, estaban totalmente ya, le habían dado a la espalda, estaban teniendo ya otros dioses y cada vez estaban alejando más de Dios. Y a quien una y otra vez habían abandonado, ¿no? Y los volvía a perdonar y volvían a hacerlo y volvían a perdonarles, ¿sí? Entonces, terminaban por buscar dioses extraños, incluso haciendo figuras en el templo, afuera del templo de esos dioses, y ahí mismo, incluso dentro del templo, se adoraban a esos dioses que estaban ahí afuera y se le hacían hasta ciertos sacrificios a estos dioses, ¿no? Bueno, pero la ciudad de Jerusalén era donde se daba la mayor concentración de maldad, ¿no? Como les digo, eso lo vemos en el capítulo 8 al 12. Un lugar lleno de crímenes y no podía dejar impune la justicia de Dios, capítulo 22. ¿Sí? Ezequiel, a ver, permítame. Ahí está. Ezequiel quería dar vigor al mensaje que predicaba para hacerlo calar más hondamente en el corazón de los creyentes, ¿no? Más bien de los oyentes. A menudo que eran rebeldes y escépticos muchas veces. Incluso Dios le dice, ¿no? Vas a hacer y vas a poner ejemplos y vas a hablarles y decirles, pero no te van a escuchar, ¿sí? Como poseía una voz hermosa, capítulo 33, versículo 32, los sorprendía a veces con extrañas dramatizaciones, con gestos simbólicos, capítulo 4 y 5, que los invitaban a preguntarle, no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces, capítulo 24, 19. La caída de Jerusalén vino a demostrar
la autenticidad de las predicaciones de Ezequiel, ¿no? Que a demostrar que todas esas profecías que él les estaba diciendo, todo eso que les estaba mostrando, era real, era verdad. Y entonces eso lo vemos en el capítulo 33, del versículo 21 y 22. Entonces, en aquellos momentos su prestigio alcanzó probablemente los niveles más altos en los que la situación del momento, ¿sí?, del exilio, entonces de los compatriotas que estaban en ellos, fue el nivel más alto en ese momento de creencia, ¿no?, digamos, de creer en lo que él estaba diciendo. De forma especial, las misiones de profeta consistió en hacer comprender a la gente las verdaderas causas del desastre que habían sufrido y en prepararla para la obra reedificadora o redentora a la que habrían de dedicarse los repatriados, o sea, los que volvieran a Jerusalén. Capítulo 36, versículo 16 al 19. Y cabe duda, no cabe duda de que su ministerio constituyó en gran medida a hacer precisamente este exilio de Babilonia a Jerusalén, ¿sí? Ezequiel veía en el destierro babilónico una especie de regreso al éxodo de Egipto, en aquel destierro que Israel hubo de atravesar antes de entrar a Canaán. ¿Se acuerdan del éxodo, no? Todavía lo vimos. Y ahora en el destierro en Babilonia había que salir purificado el nuevo pueblo de Dios. Capítulo 20, versículo 34 al 38. Los temas de la predicación de Ezequiel en aquel periodo de su actividad encierran una gran riqueza doctrinal basada en la esperanza de la salvación que había de llegar. El anuncio de que el pueblo dispersó por todo Babilonia había de ser reunido de nuevo y conducido a la tierra prometida, capítulo 34:13 y 36:24, como el pastor apacienta sus ovejas, así lo manifestaba él, ¿no? Así lo apacentará el Señor y los guiará a lugares de descanso. Yo apacentaré a mis ovejas y les daré aprisco, o sea, descanso, dice Jehová el Señor. Capítulo 34:15. Particularmente significativo es el lenguaje del profeta cuando se refiere a la transformación que el Señor ha realizado en el pueblo rescatado del exilio. Ahí nos dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Capítulo 36, versículo 25 al 27. La predicación de Ezequiel en cuanto se refiere primero al exilio y después a la restauración de Judá y Jerusalén está contenido en las respectivas secciones de los capítulos 4:24 y 33 al 39. Entre ellas se intercalan una serie de profecías dirigidas contra ciudades y naciones paganas relacionadas con Israel.
¿sí? Egipto, o sea, muchas, varias de las que, sobre todo que las que atacaron y estaban en pugna con ella, ¿no? Eso lo vemos en el versículo, capítulo 25 al 32. Porque si bien en algún momento Dios se sirvió de estas naciones paganas como instrumentos de ira, la soberbia y la credulidad con que se condujeron los hizo acreedores a castigos que habían que tenían que sufrir, de modo, ¿no? Por cómo se habían comportado. Puesto que aunque les dio la oportunidad, lo rechazaron también, ¿no? Se dice que en la persona de Ezequiel conviven el profeta y el sacerdote, el hombre contemporáneo y el de acción, el poeta y el narrador, el anunciador de males y el heraldo de salvación. Así se los leo tal cual, lo encontré. Tal riqueza de personalidad se releva en sus mensajes proféticos igualmente ricos y complejos. ¿Sí? En su condición de profeta, Ezequiel estaba persuadido de haber sido llamado a ejercer saeta, ¿no? O sea, como centinela sobre el Israel en uno de los periodos más críticos de la historia nacional. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya, saeta es la flecha, ¿eh? A la casa de Israel. En capítulo 3, versículo 16 al 21 y capítulo 33 del 1 al 9. Al mismo tiempo, en su condición de sacerdote, anhelaba el retorno de la gloria de Jehová a su templo, ¿no? Al templo en Jerusalén, capítulo 43 del versículo 1 al 5. Y revela un gran horror hacia cuánto significaba la impureza ritual, ¿sí? El capítulo 4, versículo 14, y una extrema minuciosidad en su distinción entre lo sagrado y lo profano, ¿sí? Capítulo 43, versículo 6 al 46, 24. En los capítulos finales, del 40 al 48, contienen una visión de la profecía, ¿sí? Referida a la situación del pueblo de Israel, cuando en un futuro se reorganice como nación y vuelva a celebrarse el culto en el templo ya restaurado, ¿sí? Capítulo 40, versículos 40, luego el 43, 7 al 18, ¿sí? Ahí vemos todo referente a todo esto, ¿no? Y cómo incluso vemos que él, en estos capítulos finales menciona cómo del templo de Dios sale el río restaurador, ¿sí? Ese río que restaura todo, ¿no? Y que llega hasta el mar muerto y lo vuelve a hacer fecundo, ¿no? O sea, vuelve a tener vida, a tener a convertirse en un Edén, ¿no? Y vemos cómo menciona ahí la restauración a través del Mesías, ¿no? del rey Mesías. Entonces, incluso se ve, menciona en el último capítulo la división de las tierras, ¿no? Que nuevamente van a estar. Pero así es como termina precisamente todo lo que es el libro de Ezequiel, mencionando todo esto, ¿no? La restauración de Israel, ¿sí? Espero que con esto podamos ya ir avanzando y ir viendo, ¿no? Cómo estos profetas van mencionando todo lo malo que iba a suceder, pero también la esperanza de lo bueno que vendría, ¿no? Y la restauración de todo Israel, de todo el pueblo, a través de un
de la restauración por medio de un rey Mesías, y la restauración de todo el pueblo de Israel a través de él, ¿sí? Que Dios les bendiga, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.